intensidad, duración y frecuencia. Rápidamente tenemos que mostrar a ustedes las curvas intensidad, duración y frecuencia que tienen una forma. A ver, acá les puedo mostrar algo tal vez. Este es un ejemplo solamente de lo que son las curvas. Y disculpe, sí. no está compartiendo su pantalla ahí. Ah, caramba, ahora mismo lo voy a habilitar. Tenemos una ventana del Excel y en el eje horizontal tenemos la duración. Tal vez lo escribo rápidamente ahí, es una repetición de lo que habíamos llevado. La duración puede estar expresada en minutos o en horas, ¿no es cierto? Esa sería, vamos a aumentar el tamaño de la duración, y obviamente en el eje izquierdo tenemos la intensidad. Intensidad expresada en milímetros por hora. Ya, entonces, habíamos preguntado en la última clase por qué la relación que indica la intensidad con la que llueve en función del tiempo iba bajando a medida que la duración de la lluvia se hace más grande. No sé si alguien tiene la respuesta para ello. El momento que alguien intente dar la respuesta a esa pregunta, me lo dice. Ya, en todo caso, este es el ejemplo de una sola curva de duración que es válida para un periodo de retorno. Por ejemplo, si tenemos valores que previamente ya han sido calculados mediante la ley de Gumbel, entonces tendríamos que a esa nube de puntos, llamémosle, si se fijan, esa nube de puntos proviene de estos valores que están en C y D, donde tenemos diferentes duraciones. La primera duración 0,5 horas, luego tenemos 1 hora, 1 hora y media, 2, 3, 4, 5, 6, 12 horas. En total tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 duraciones diferentes para las cuales se ha calculado el valor cincuentenal, por ejemplo, y el valor cincuentenal proviene del ajuste que se ha hecho con Gumbel. Después vamos a ver cómo se lo hace paso a paso, y estos son los valores que se obtienen. Entonces, el siguiente paso es graficar esas dos columnas, duración de la lluvia expresada en horas, acá en este ejemplo, contra la intensidad de lluvia, que puede ser la decenal, la cincuentenal, el periodo de retorno que estemos considerando. En todo caso, la gráfica de estas dos columnas está representada acá. El siguiente paso es lograr ajustar a esta tendencia que tienen los puntos a ir bajando. Se le puede ajustar una curva, y normalmente la curva que se adapta bien a este tipo de datos está expresada acá en amarillo. Intensidad es igual a A. A sería A minúscula, un parámetro de esta fórmula que hay que determinarlo por algún método. Normalmente en este caso usamos mínimos cuadrados. B minúscula también es el segundo parámetro, y las dos variables son I, la intensidad, que depende de la duración.
¿no es cierto? Entonces, cuando graficamos esta ecuación en este eje en el que la horizontal es la duración, D mayúscula, y la vertical es la intensidad, I mayúscula, lo que resulta es una curva que está más o menos graficada ahí a mano. Eso hay que hacer para diferentes periodos de retornos, para los periodos de retorno que estemos considerando, para 10 años, 20 años, 50 años, 40 años, los periodos de retorno que nos pidan. Si logramos hacer eso para un periodo de retorno de 10 años y tenemos ya la curva graficada, y obviamente la curva tiene esta expresión, después hacemos lo mismo sobre el mismo gráfico y graficamos los puntos muestrales ya esta vez para un periodo de retorno diferente, 50 años por ejemplo, y obviamente en esta misma figura los 9 puntos, 9 valores que han sido observados van a resultar poco más altos que los que estamos viendo en pantalla, y una vez que tengamos esos otros puntos que son más altos para cada una de las 9 duraciones, vamos a seguir el mismo procedimiento de ajustar una curva que tenga la misma expresión, y es A sobre D más B, y probablemente esa curva va a salir un poco más arriba ahí, ¿no es cierto? Significa entonces que esta curva que acabo de colocarla ahí es válida para un periodo de retorno de 50 años. La de abajo sería para un periodo de retorno de 10 años y la de arriba para un periodo de retorno de 50 años, y así sucesivamente, obteniendo así un gráfico que me dé la relación entre las 3 variables, la duración en la horizontal, la intensidad con que llueve en la vertical, y cada una de las curvas ha sido definida para diferentes periodos de retorno. Obviamente, la que tiene un periodo de retorno más bajo es la que va a resultar en la parte de abajo de la curva, y todas las otras curvas de periodos de retorno superiores van a irse acomodándose hacia arriba. ¿Ya? Es a eso que debemos llegar a partir de los datos observados. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? No se olviden entonces, si nos piden determinar las curvas para, por ejemplo, 2 periodos de retorno, voy a concluir estableciendo esta ecuación para uno de los periodos de retornos y la misma ecuación para el otro periodo de retorno. La diferencia está en que A minúscula para y B minúscula serán diferentes para cada periodo de retorno que estemos considerando. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? A partir de ello podemos, si quieren, mostrar la pregunta como tal, la que están viendo en la pizarra, práctica sobre curvas IDF, y en este caso se tienen estos datos que han sido registrados, datos muestrales, y los tenemos, por ejemplo, para esta cantidad de años. Supongamos que tenemos información en una estación pluviográfica, fíjense, pluviográfica, porque la intensidad ha sido observada en ese pluviógrafo para diferentes horas, media hora, una hora y media, 2, 3, 4, 5, 6, 12 horas. Estos datos de intensidad expresados en milímetros por hora solamente podemos obtenerlos a partir de las mediciones de un pluviógrafo, no así a partir de las mediciones de un pluviómetro. Como todos ya saben, el pluviómetro solamente nos proporciona datos diarios de lluvia, cuánto ha llovido desde las 7 de la mañana de hoy hasta las 7 de la mañana del día siguiente, y de esos datos no hay forma de establecer qué valor le corresponde si consideramos duración de lluvia, por ejemplo, de solamente media hora o de solamente una hora. Pero la hermenéutica que aplicamos en la solución de este problema es la misma en ambos sentidos, en el sentido de que si tenemos datos de pluviómetro, vamos a obtener acá una columna válida para una duración de 24 horas, ¿no es cierto? Y eso es todo lo que todo con lo que contamos.
Tal vez vale la pena hacer esa diferencia con ustedes, precisar un poquito más para que se ubiquen. Lo importante en este tema es que logren ustedes establecer claramente cómo se procede cuando, en lugar de tener la información que estamos mostrando en la pizarra, solamente contamos con información de un pluviómetro. Entonces, como acabo de decir, esta tablita es válida para valores que han sido observados en un pluviógrafo. Pluviógrafo, ¿no es cierto? En cambio, si tengo datos que provienen de un pluviómetro, en ese caso solamente voy a contar con valores de duración de 24 horas cada día, y para el mismo año 85 probablemente el pluviómetro me indique un cierto valor. Para el año 86 me indicará otro valor, etc. Entonces, en el caso del pluviómetro solamente cuento con esa columna de datos y que en realidad cada valor se refiere al valor más grande observado durante 24 horas seguidas en el año 1985. Si, por ejemplo, este valor es, por decir, 52 milímetros, entonces durante 55 milímetros, entonces durante el año 1985, el día que más ha llovido, que puede ser el 4 de marzo de 1985, es de 55 milímetros. Después voy al siguiente año 1986 y para el siguiente año 1986 identifico cuál de los 365 valores es el más grande y supongamos que eso resulta ser igual a 41. Entonces, esta columna le llamamos precipitación máxima diaria para cada año, ¿no es cierto? Un valor por año. Y son datos que provienen del pluviómetro. Ahora fíjense cuál es la diferencia entre ambos. En cuanto que tenemos datos medidos en el pluviógrafo, lo que voy a hacer es, para el año 1985, yo voy a identificar la media hora que más ha llovido y supongamos que eso proporciona este valor. Para el año 1986, a lo largo de todo el año 1986, de los registros que el pluviógrafo me proporciona, identificaré la media hora en que más ha llovido y entonces lo anoto acá. De la misma manera se hace para todas las otras columnas. Si, por ejemplo, voy a analizar lluvias cuya duración son 5 horas, para el año 1985 tendré que identificar las 5 horas durante las cuales la precipitación ha sido la máxima en el transcurso de todo ese año. Y resulta eso en un valor de 7 milímetros por hora, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la identificación de los valores máximos para diferentes duraciones, cuando tenemos datos del pluviógrafo, si se fijan en la pantalla, en fondo, la pizarra en fondo negro, un pluviógrafo, esto es. Si se fijan acá, tengo acá otra vez el recipiente que recibe el agua de lluvia. Acá incide el agua de lluvia, ¿no es cierto? Y acá tenemos un diámetro bien definido, diámetro de recepción de esa agua de lluvia. En un pluviómetro, el agua de lluvia es conducida a través de este embudo a un recipiente cuyo diámetro es menor, ¿no es cierto? Este diámetro es menor que aquel diámetro. Pero eso es en cuanto se refiere al pluviómetro. Si utilizamos la misma figura del pluviómetro para convertirlo en pluviógrafo, lo que podríamos hacer es esquemáticamente colocar acá un flotador, un dispositivo de corcho, por ejemplo, que este flotador obviamente es en la medida en que el nivel del agua sube, el flotador subirá.
y esa oscilación, esa variación vertical del contenido de este recipiente interno es transmitida a través de un mecanismo a un papel. Fíjense que este papel está sujetado acá por un eje, dos ejes, y esto obviamente gira con una cierta velocidad, y esa velocidad la define uno mismo. Voy a convertirlo en figura para lograr graficar encima esta pantalla. Ya, estamos hablando de lo que es una banda pluviográfica, que es esta de acá. Este es un rollo de papel tremendamente largo y que gira con una cierta velocidad, ¿no es cierto? La velocidad que yo imprimo a esto me va a resultar en la discretización que yo obtenga en esta lámina de papel. Si se fijan, en este primer tramo, si el trazo en color blanco acá permanece horizontal, quiere decir que en ese periodo, desde este instante hasta este instante, no ha llovido. A partir de este instante hasta este otro instante ha llovido y en consecuencia el nivel del recipiente interno ha subido. Y si ahí deja de llover nuevamente, el nivel del recipiente interno que se está graficando en este papel a través de este mecanismo permanece horizontal hasta el momento en que nuevamente llueve. En este instante vuelve a llover, entonces esto sube, ¿no es cierto? El gráfico que vemos en color blanco sobre este papel es el resultado de dos movimientos. Uno de ellos es el papel se mueve con una cierta velocidad, poco a poco, un movimiento que hace que el papel avance horizontalmente, y el otro movimiento proviene de la subida del nivel dentro del recipiente interno. En la medida que esto suba, entonces tendremos la gráfica, una especie de curva ascendente, ¿no es cierto? Fíjense que tiene un mecanismo esto en sentido de que en el momento que llega a un cierto nivel, el nivel del vaso interno, de este vaso, automáticamente mediante sifonamiento, el vaso se vacía. Entonces tenemos acá, si se traduce eso en una bajada del trazo en color blanco, vertical, hasta su tope abajo, y si sigue lloviendo, continúa el ascenso de la plumilla. Esto le llamamos una plumilla. Entonces, en realidad, este ascenso y descenso del agua dentro de este recipiente interno sucede verticalmente, ida y vuelta, ¿no es cierto? Cuando está completamente vacío y empieza a llover, sube, 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 hasta el momento en que se llena. Cuando eso se llena, en forma instantánea, se vacía. Acá tenemos un dispositivo que puede ser esquemáticamente de este tipo, y se fijan en verde, entonces está este sifón, es un sifón en vidrio, y lo que hace el sifón es el momento en que el nivel azul dentro del vaso interno llega a un tope, en ese momento el contenido dentro del tubo de sifón, dentro de ese tubo de vidrio, por gravedad hace que sea succionado, porque este nivel acá está mucho más bajo que este nivel ahí. Entonces, lo que ocurre es un sifonamiento automático cuando se llena, sifonamiento automático. ¿Ya? Y una vez que se vacía el vaso interior y continúa lloviendo, obviamente el flotador va a seguir transmitiendo esa subida del nivel al papel, a la banda pluviográfica, y vamos a obtener esto. Seguramente la altura del recipiente interno es proporcional a la altura de acá del máximo y el mínimo, ¿no es cierto? En ese rango se mueve entonces el movimiento, la subida y bajada del agua dentro del recipiente interno. Por supuesto que cuando esta pendiente es la misma que esta pendiente,
la intensidad con la que llueve es exactamente la misma. Si se imaginan, estas bandas pluviográficas de papel existen y están ahí almacenadas en los registros del Servicio Nacional de Meteorología, CENAMI, porque los primeros pluviógrafos siempre han sido de este tipo. Entonces tienen estos rollos, miles de esos rollos ahí almacenados, y cuando hace alguna persona un trabajo sobre este tema, agarra uno de esos rollos y lo despliega en toda su longitud, por ejemplo, hablando simplemente para que me entiendan. Todo este rollo tiene, por ejemplo, 3 meses de duración, ¿no ve? 3 meses. La misma longitud de rollo tendrá una duración de solo un mes cuando la velocidad que yo imprima acá a este tambor sea más rápida. Entonces va a avanzar más rápido y en lugar de terminarse el rollo en 3 meses, se va a terminar en un mes. Pero la ventaja es que con ese rollo que se termina rápido en un mes, la discretización, la exactitud con la que yo tengo este eje horizontal es mucho mayor. Y para la interpretación, que en realidad sucede visualmente, es mucho más fácil interpretar esa banda pluviográfica. Si se fijan, si esto, por ejemplo, tiene el equivalente de, dependiendo de qué rollo estemos charlando, si esto tiene el equivalente, por ejemplo, de 20 milímetros, entonces en el, si de 100 empieza a llover después así, en el periodo que va entre este instante, a ver, entre este instante y este instante se habrá acumulado en el recipiente una altura de agua de 20 milímetros, ¿no es cierto? Porque estoy empezando acá en este punto que es el límite inferior en la banda pluviográfica, y está lloviendo y transcurre una duración, por ejemplo, esa misma duración, por ejemplo, qué sé yo, pues 1 hora y media, 1,5 horas. En esa 1,5 horas, al registrar, al interpretar el trazo hasta este instante, yo lo que hago es decir que en esa hora y media ha llovido un total de 20 milímetros. Si a ello le añado, por ejemplo, la distancia que va desde este punto hasta el final mismo que estamos considerando, entonces en lugar de tener 1 hora y media, tendré, por ejemplo, 2 horas. Y la cantidad de agua que ha llovido en esas 2 horas será 20 milímetros más esta cantidad que va desde este punto hasta este punto, ¿no es cierto? Es cuestión de ubicarse bien y simplemente registrar eso. Ahora se imaginarán ustedes que cuando me refiero a este papel kilométricamente largo que supone son 3 meses, yo puedo construir y es lo que he visto hacer a los estudiantes que hacen la interpretación de estas bandas, yo puedo construir una ventanilla en papel cartulina, por ejemplo, que tenga, por decir, una longitud equivalente a, qué sé yo, 25 minutos, ¿no es? Entonces, con esta ventanilla que tiene aquí una abertura equivalente a 25 minutos, yo puedo recorrer todita la longitud de este papel y hallar el momento en el cual, con una duración de 25 milímetros, la precipitación ha sido máxima. Entonces, esa es la forma de interpretar las bandas pluviográficas en forma manual, no hay otra forma de hacerlo. Y de ese análisis es que yo puedo, si me voy a, por ejemplo, me voy a estacionar en una duración de 25 minutos, entonces para el primer año, 1981, lo que yo hallo es que la cantidad máxima llovida en 25 minutos es de, por ejemplo, 17
milímetros. Después me voy al año 1982, 1982, 1983, etcétera. Y por supuesto, para cada uno de esos años identifico la lámina de agua más alta caída durante 25 minutos en todo ese año. Acá serán, por ejemplo, 13 milímetros, acá serán 21 milímetros, etcétera. Fíjense que los valores que yo obtengo de esta banda pluviográfica son lámina de agua expresada en milímetros, porque la medición la estoy realizando dentro de este recipiente interno, y esta altura de agua es la que estoy midiendo. El momento que esto se llena, que llega a los 20 milímetros, automáticamente se vacía el agua, otra vez el nivel azul llega al fondo, y si continúa lloviendo, pues continúa subiendo el nivel. Entonces, los datos que obtengo de la banda pluviográfica están expresados en lámina de agua, 20 milímetros lo máximo, y de esa manera yo obtengo los datos. En consecuencia, esta columna que acabo de obtener como la columna de agua más grande ocurrida durante 25 minutos durante todo el año 1981, 17 milímetros, toda esta columna está expresada en milímetros, eso no se equivoquen. Ahora, para pasar al análisis, lo que yo hago es convertir esta lámina de agua expresada en milímetros, la convierto en intensidad de lluvia expresada en milímetros por hora. Entonces, la intensidad para estos 17 milímetros, la intensidad sería la precipitación sobre la duración, ¿no es cierto? La precipitación son 17 milímetros y la duración son 25 minutos. Pero si quiero expresar esto en milímetros por hora, ¿qué parte de una hora hace 25 minutos? Entonces acá tendré que poner 25 dividido entre 60. Esa es la cantidad de horas que representa 25 minutos. ¿Están de acuerdo? Y de ahí obtendré yo un valor, y este es el valor que yo requiero para hacer el análisis y concluir con la elaboración de las curvas I de F. ¿Hasta ahí se tiene alguna pregunta? Es bueno mostrarles a ustedes cómo funciona esta cuestión de la banda pluviográfica, porque incluso hoy en día en Bolivia tenemos muchísimas estaciones meteorológicas que tienen una banda pluviográfica, un pluviógrafo mecánico. Si se dan cuenta, la verdad con que da vueltas aquí este tambor, depende de todo un mecanismo de relojería. Entonces, cada 3 meses, por ejemplo, uno llega al sitio donde está ubicada la estación meteorológica y obviamente lleva consigo un rollo de papel nuevo y saca el que está ahí funcionando hace 3 meses y lo reemplaza por el rollo de papel nuevo que acabamos de llevar. Y de esa manera, cada 3 meses tenemos que entrar al sitio para reponer el rollo de papel. Y ese rollo de papel, obviamente, cuando hay escasez de rollos de papel, entonces lo que hace la persona que ha ido al sitio, agarra el mismo rollo, lo vuelve a envolver en el sentido contrario, como para empezar al inicio, y lo coloca. Y lo que hace es cambiar el color de la plumilla. Esta plumilla, así le llaman, que por ejemplo es un lápiz simplemente, color negro. Lo que hace, una vez llegando ahí y no tiene banda pluviográfica, coloca la misma banda pluviográfica y la plumilla la cambia. En lugar de que haga un trazo color negro, va a hacer un trazo en color verde, por ejemplo. Y obviamente sobre este papel anota qué fecha ha cambiado, en qué momento está, y a partir de ahí otra vez corre. Se dan cuenta que al final de los 3 meses uno llega ahí y encuentra esta banda pluviográfica, el rollo de papel largo, que muestra dos trazos. Uno, el blanco, que era el que funcionó los 3 meses pasados, y va a encontrar paralelo a esto otro trazo en verde, por ejemplo, que es válido para esta nueva ocasión. En consecuencia, ese mismo
banda pluviográfica la estamos usando durante 6 meses en lugar de usarla solamente durante 3 meses. Bueno, ese tipo de cosas. Y cada vez que uno llega al sitio, porque durante los 3 meses puede haber personal que llega para hacer una inspección, simplemente escribe en el momento en que ha llegado, tal fecha, tal hora, se ha revisado y le coloca ahí una observación con una flechita, de manera que ratifica que todo anda correctamente. Ahora, esta banda pluviográfica mecánica tiene un mecanismo de reloj y cada 3 meses hay que llegar y darle cuerda, ¿no es cierto? Una cuerda para que esto funcione. Obviamente, cuando comparamos esta banda pluviográfica o este pluviógrafo con un pluviógrafo moderno, todo esto ya es electrónico, pero el pluviógrafo electrónico necesita energía. Y la energía normalmente en esos lugares alejados de las ciudades se la obtiene a través de instalar un panel solar con todo un mecanismo. Y la gran ventaja de los registros que uno obtiene del pluviógrafo electrónico es que uno no tiene que hacer este trabajo de interpretar. Fíjense que decíamos, voy a identificar los 25 minutos durante todo el año en que más ha llovido. Después utilizo la misma banda pluviográfica para identificar la hora en que más ha llovido durante ese año. Entonces mi ventanita esta tendrá, en lugar de 25 minutos de longitud, tendrá 1 hora. Y con esa ventanita elaborada en cartulina, voy recorriendo todo el año y en algún momento va a aparecer dentro de la ventanita unos trazos que van a darme la precipitación más grande que ha acontecido en este espacio de la ventana, que sería 1 hora. Después elaboro una nueva cartulina en la que este espacio sea, por ejemplo, de 3 horas. Entonces recorro la misma banda pluviográfica todo el año y en algún momento va a aparecer dentro de la ventanita unos trazos, los más que me indican que en ese lapso de tiempo, que puede empezar, por ejemplo, a las 2:30 AM en la madrugada y terminar por ejemplo, si estoy haciendo un seguimiento de 1 hora y terminar a las 3:30 AM, ¿no es cierto? Y en ese periodo, que dura 1 hora en la madrugada, y esto sucedió, por ejemplo, el 4 de diciembre del año 1981. Entonces, de esa manera identifico yo la precipitación más grande caída en 1 hora. En ese caso acá ya tendría 1 hora, ¿no es cierto? Y ese trabajo que es laborioso, porque son muchísimos rollos de papel que hay que analizar, ese trabajo ya no lo hacemos cuando los registros de lo que llueve en ese sitio están grabados en memoria dura, en el logger le llaman, en el logger del instrumento, una memoria sólida, y están grabados, por ejemplo, cada 5 minutos. Entonces, cada 5 minutos. Entonces, cuando yo llego al sitio, yo lo que hago es traspasar a mi pendrive o a mi laptop la memoria del logger de este instrumento y me voy a la oficina y en la oficina obviamente puedo visualizar en Excel y voy a tener datos para un día cada 5 minutos, infinidad de datos, ¿no es cierto? ¿Cuántos datos tendremos en un día si los datos han sido registrados cada 5 minutos? ¿No es cierto? Un montón. Después yo puedo hacer el procesamiento y decir, bueno, voy a identificar la lluvia máxima caída durante 10 minutos en este año. Y lo mismo para el mismo año, la lluvia máxima caída durante 20 minutos, durante media hora, 1 hora, 2 horas, 4 horas, etc. Entonces, en ese sentido, los pluviógrafos electrónicos además son más baratos, ¿no? Este equipo de relojería acoplado a su pluviómetro están funcionando todavía. Hay unos de estos que hemos adquirido hace como 20 años en la cuenca del río Pilcomayo, en Sucre, en Icla, Tarabuco.
En la cuenca del río Pilcomayo hay como 4 de estos equipos mecánicos que todavía siguen funcionando. La desventaja es que como ya son muy antiguos, ya difícilmente podemos encontrar suministro de estas bandas pluviográficas, porque estas bandas pluviográficas vienen, vamos a borrar lo que ya no necesitamos, vienen con sus rayitas bien definidas, dependiendo de la velocidad con que se mueve, y eso nos indica 5 minutos, ¿no? Entonces, estas bandas además tienen unos agujeritos acá arriba, le llaman troquelado ellos, porque estas perforaciones tienen que insertarse en las... Acá, este tiene probablemente como unos clavitos, ¿no ve? Alrededor, de manera que estos agujeritos ingresan en cada clavito. Entonces, eso es para mejorar la precisión con la que se desplaza la banda horizontalmente. Ese troquelado, por ejemplo, le llaman así, es difícil encontrarlo localmente, ¿no es cierto? Entonces estamos obligados a comprar estas bandas de papel pluviográficas del proveedor en Alemania. Y como les digo, a veces es muy difícil de encontrar porque ya nadie más compra este tipo de pluviógrafos, todos le apuntan a los electrónicos. Obviamente se dan modos localmente para poder elaborar estas bandas, ¿no es cierto? Hay incluso algunas empresas que ya las han empezado a producir. ¿En qué consiste entonces? Este es un aparato mecánico que están viendo acá. ¿En qué consiste un aparato electrónico? Para ello tengo acá alguna que otra foto que indica esto, por ejemplo. Fíjense, están viendo en su pantalla. Esta es obviamente encima de eso hay que taparle con una especie de embudo. Acá se ve tal vez el embudo. Este embudo de acá constituye la tapa de este instrumento que están viendo acá. Lo interesante de este instrumento es que fíjense acá se tiene una especie de balancín. A ver si logramos ver acá. Acá está. Acá viene la lluvia en verde, arriba. Tenemos acá el embudo. O sea, la superficie de recepción sigue siendo un diámetro de más o menos 22 centímetros, que es estándar. Ingresa la lluvia acá, a través del embudo, se dirige a un orificio acá, y esa lluvia que cae primero llena a este balancín. A esto que ven acá le llamamos un balancín, que esto gira a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha. Mientras más rápido gira, más la intensidad de lluvia. Fíjense que para que esto gire a la izquierda, el agua que está siendo recepcionada por una especie de cono, cuando este conito se llena de agua, por inercia simplemente el balancín gira, bota el agua y el agua se va al suelo y empieza a recibir agua este otro balancín. Si sigue lloviendo con la misma intensidad, este balancín se va a llenar en el mismo tiempo en el que se ha llenado este otro balancín. Y cuando este está lleno, va a girar. Entonces, este balancín hace una operación de volteo, ¿no? Mientras más rápido volteas a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, la intensidad es mayor. Cuando deja de llover, se queda un balancín ahí esperando llenarse de agua hasta el momento en que es tanta el agua que está dentro del balancín que se desequilibra y se voltea al otro lado. En el momento en que se voltea, el logger registra eso como una señal y podrían ellos de fábrica establecer que cada vez que se voltea el balancín significa 1 milímetro de lluvia, o sea, 1 milímetro columna de lluvia logra un volteo del balancín y entonces se expone a recibir el otro balancín que también contiene 1 milímetro, el equivalente a 1 milímetro, y es muy fácil la interpretación. Todo es todo un mecanismo en el que tienen acá el número 1 indica que es el embudo. Los cubos gemelos son estos, el balancín del que estoy hablando, cubos gemelos. Tiene un pivote a través del cual logra que se balancee a ambos lados. Hay calibrador del izquierdo, del cubo derecho. Hay un interruptor, hay un imán también. Entonces, este sería un pluviógrafo electrónico.
cada milímetro, por ejemplo, si está calibrado para 1 milímetro, se llena esto y registra una señal. Y este mismo obviamente es este que estamos viendo acá. Este es el balancín, fíjense. El contenido de esto puede equivaler a 1 milímetro. El momento que se llena, se desbalancea, se da la vuelta y el agua chorrea por acá, por algún orificio y se va al suelo. Y en ese momento este otro está expuesto a recibir agua de lluvia que viene de acá arriba por el embudo, ¿no es cierto? Y los volteos, cada volteo es registrado acá eléctricamente con alguna señal y eso se va al logger, donde se registra durante un periodo tremendamente largo. Bueno, es lo que tienen que saber en relación al tema este de registro, de observación de columna de agua de lluvia para intervalos menores al día. Y eso sucede de esta manera. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, con los datos que logro yo, ya sea obtener a través del pluviógrafo electrónico o ya sea a través de las bandas pluviográficas, que es el mecanismo de relojería mecánico, yo puedo elaborar, por ejemplo, vamos a ver esto, esta tabla. Fíjense que acá dice, en base a los datos de intensidades máximas anuales observadas en una estación meteorológica, anuales, porque han sido observadas desde 1985 hasta el 2001. Hay que determinar las curvas IDF para 1, 2, 3, 4, 5 periodos de retorno se les está dando, ¿no ve? Y esta tablita contiene datos realmente observados y han sido observados ya sea un pluviógrafo mecánico, relojería, o ya sea en un pluviógrafo electrónico, ¿no es cierto? De cualquiera de los dos tenemos esa observación. Y las observaciones están aquí expuestas cuando nos referimos a duración de media hora, ¿no es cierto? En media hora el 85 ha tenido 42 milímetros por hora. El 86, el valor máximo caído durante media hora, el año 86 está acá, obviamente en una fecha diferente, ¿no? El 4 de diciembre, por ejemplo, del 86. El 27 de noviembre del 87, durante una media hora que va desde mediodía hasta mediodía 30 minutos, es el valor. En consecuencia, estos constituyen los datos realmente observados, los cuales tenemos que utilizar para elaborar las curvas IDF. ¿Ya? Entonces, esta es la situación en la que contamos con pluviógrafo que registra datos cada 10 minutos, media hora, 1 hora, etc. En el caso en que tengamos que elaborar las curvas IDF para la situación en la que la situación en la que tenga yo que lidiar solamente con datos lidiar solamente con datos de un dato, el máximo de cada año caído en un día, que sería esto. Entonces lo vamos a ver después. Por de pronto estamos encarando este tema en el que disponemos de datos cada media hora, cada 1 hora, cada hora y media, etc. Obviamente en esta recuadro en la duración, podríamos tener aquí adicionalmente las intensidades máximas caídas en cada año para duración, por ejemplo, de 10 minutos, de 15 minutos, de 20 minutos y recién llegar a los de 30 horas. Es simplemente de tener más datos o menos datos. El caso del pluviómetro, por ejemplo, alguna localidad cerca donde no existe estación meteorológica, pero sí existe el pluviómetro. Este pluviómetro, hemos dicho en Bolivia, abunda porque es muy barato, lo mandamos a hacer con un hojalatero, ¿no es cierto? Unos 200, 300 bolivianos, y ya tenemos el pluviómetro para instalarlo en forma alejada en algún sitio, y al profesor de la escuelita le enseñamos cómo medir, y él mide cada día y se gana unos pesos.
y esos datos son los que más abundan en nuestro país, y en consecuencia allí donde ustedes estén trabajando, por ejemplo, en el diseño de un camino, de un tramo carretero, no hay no hay estación meteorológica, en consecuencia no hay estos datos de acá de la izquierda, y lo único que puede haber es estos datos de acá de la derecha. Y vamos a ver después cómo desgloso yo este valor 55 milímetros, que es lo máximo que ha llovido en algún día del año 85, cómo desgloso 55 milímetros en valores de media hora, una hora, etcétera. Ahí hablamos de coeficientes de desglose, que es lo que más se necesita en nuestro medio, es lo que ustedes realmente precisan utilizar, porque casualmente, aunque no creo que ni siquiera casualmente, afuera en el campo donde están haciendo algún diseño alejado, encuentren ustedes un pluviógrafo, ya sea mecánico con mecanismo de relojería o ya sea un pluviógrafo electrónico. Entonces recurrimos a los coeficientes de desglose. Y los coeficientes de desglose están bien definidos y nos permiten hallar los valores para el caso en que yo tenga este único registro como el valor más grande en el día ocurrido en algún año. Me permite los coeficientes de desglose obtener todos estos, ¿no? Una parte, un porcentaje de ellos seguramente representan esto. Es elemental la forma como se interpreta esto que acabo de decirles, ¿ya? Entonces, a partir de acá ya viene la parte teórica de cómo elaborar el ajuste. En esta prácticas que la voy a subir a Classroom, se indica claramente qué pasos seguir. Si se fijan, para que sea fácil para ustedes, los pasos ya los he identificado ahí. El primer paso sería ajustar cada una de las 9 columnas a la ley de Gumbel. 9 columnas porque tenemos aquí la columna de media hora, de una hora, en total 9 columnas. La última columna indica la intensidad más grande ocurrida durante 12 horas. Fíjense que los valores van decreciendo cuando hablamos de intensidad de lluvia. Acá tenemos intensidad expresada en milímetros por hora. Fíjense, acá el valor 69, la velocidad con que llueve en una duración de media hora, durante toda esa media hora, pueden haber tormentas que mantienen el 69 milímetros por hora. Y si nos dedicamos a ver una duración de 12 horas, esa intensidad disminuye a 2 milímetros por hora. Y esa sigue siendo la pregunta de por qué sucede eso en todas partes del mundo, ¿no ven? Ya, si ustedes siguen al pie de la letra estas indicaciones, no creo que tengan problema de equivocarse. Lo que es importante en esto y todos los otros temas es que intenten comprender, no se graben de memoria estos pasos, nunca hay que hacer nada en automático, porque cuando se gradúen ustedes y vayan a trabajar, ya no les sirve para nada el lograr hacer nada en automático. Tienen que hacerlo paso a paso, viendo qué es lo que realmente se necesita hacer. Obviamente, normalmente yo no les doy a los alumnos los pasos a seguir, pero en alguna ocasión me han convencido y entonces yo he anotado. Lo importante es que se ubiquen cómo funciona esto. A ver, si hacemos esto mismo así, de manera que logren ustedes captar, me voy a anclar en lluvias que caen media hora, durante media hora, ¿no? En media hora. Entonces tengo para todos estos años, para cada uno de ellos, el valor más grande representativo de cada año. Por supuesto, el valor 42 que está acá en la primera fila, el valor 42, por ejemplo, seguramente ha sucedido en algún instante durante media hora dentro del año 85 y es el más grande, ¿no es cierto? La distancia que existe entre el valor 42 y el valor 34 es ¿cuánto más o menos? Distancia en tiempo. ¿Alguien sabe?
la pregunta un poco se dirige a aceptar si esta serie, esta columna en rojo, es o no es una serie independiente. ¿Quién sabe la respuesta? ¿Será que esta columna que está encuadrada en rojo constituye una serie dependiente? ¿Quién sabe la respuesta? Fíjense que lo que ya han aprendido para el primer examen sigue siendo útil para este tema también. Bueno, entonces también lo dejamos como pregunta de examen, ¿no es cierto? Ya, entonces, continuemos. Yo considero estos valores que van del 85 al 2001 y están ahí claritos, 42, 34, 54, etcétera. Estoy anclado en todos estos valores, han sucedido como los máximos en cada año durante media hora. Y yo voy a ajustar una ley de probabilidades para lograr establecer para esta columna, es decir, para media hora duración, los valores que corresponden a un periodo de retorno de 5 años, los valores que corresponden a un periodo de retorno de 20 años, 25, 50 y 100 años. El valor que yo obtenga con la ley de Gumbel en base a esta columna, el valor que corresponde a un periodo de retorno de 5 años, ¿será parecido a alguno de estos? Si no, ¿por qué? ¿Quién quiere ganarse puntos? Fíjense que yo ya he ajustado con estos valores una ley de Gumbel y con la ley de Gumbel yo he calculado el valor que corresponde a 5 años periodo de retorno. La pregunta es, ¿ese valor se parecerá a estos? ¿Será más grande que estos o será más pequeño que estos? ¿Qué creen ustedes? Así intuitivamente hablando. Fíjense que este tipo de preguntas pueden haber en el examen y tienen que estar preparados para responder. Y si calculo el valor que corresponde a un periodo de retorno de 100 años, ¿se parecerá a estos valores o será más grande, más chico? ¿Qué creen ustedes? Nadie sabe la respuesta. Me he olvidado. Les juro que hoy día voy a enviar las notas a los auxiliares para que les hagan llegar. Me había olvidado, ya me dijeron en la anterior clase, pero hoy mismo, después de esta clase, voy a enviarles. ¿Tienen ustedes alguna idea de por si el valor centenal se va a parecer a alguno de estos valores o va a ser más grande o va a ser más pequeño? ¿Qué creen ustedes? Nadie sabe la respuesta a la pregunta esa. Ya, a ver, una vez que ustedes logran hacer eso, vamos a ver acá si quieren. Estamos analizando media hora. Intensidades máximas caídas en media hora. Uy.
¿Alguien me sabe ya la respuesta? No. Acá está, tenemos esta situación. A ver, fíjense, con los datos que tenemos, de media hora, una hora, etcétera, yo he logrado calcular el valor decenal. O sea, si se dan cuenta, en la figura que hemos mostrado hace rato, en esta figura, si me voy a anclar en el análisis de lluvias máximas caídas durante media hora, es esta columna, y con esta columna aplicando una ley de probabilidades, en este caso se les pide que apliquen Gumbel. Con Gumbel yo puedo establecer la intensidad de 5 años, la intensidad de 20 años, de 25, 50, 100 años, ¿no es cierto? Y si me voy a anclar en, por ejemplo, 5 años, acá está como 10 años, pero también es válido para eso, voy a tener los valores, cada uno de estos es el valor decenal, pero las duraciones son diferentes. La primera va a ser media hora, la segunda vez es duración de una hora y media, hasta 12 horas, ¿no es cierto? Entonces tengo acá ya esos datos. A eso debo llegar, con solamente a calcular para cada una de las duraciones, los valores decenales, ¿no es cierto? Los valores decenales, obviamente, que voy a colocar acá en cada columna el valor decenal. Entonces, si se fijan acá, para t igual a 10, voy a tener este valor con esa columna. Para t igual a 10 voy a tener este valor, pero para una hora y media y para todos estos valores. Fíjense que en realidad estoy produciendo el valor decenal para cada una de estas columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 columnas, 9 duraciones. Para media hora el valor decenal está acá. Para una hora el valor decenal está acá. Para hora y media lo coloco acá. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo 9 valores. Cuando yo grafico estos 9 valores, la duración está en horizontal y aquí está la intensidad. Estos valores van a salir algo parecido a esto. Van a tener alguna forma decreciente. Obviamente que cuando yo tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos la séptima, la octava y la novena. La novena va a corresponder a 12 horas de duración. La primera va a corresponder a 0,5 horas de duración. Y acá tengo la intensidad expresada en milímetros por hora. ¿No es cierto? Fíjense que toditos estos tienen un periodo de retorno de 10. Periodo de retorno 10. Periodo de retorno 10. Etcétera. Todos ellos son valores que han sido establecidos para un periodo de retorno de 10 años. Solamente estoy refiriéndome ahora a un periodo de retorno decenal y en base a esos valores lo único que resta hacer es colocar la ecuación de una curva y esa ecuación va a ser esta. Entonces tienen que hallar la intensidad acá igual a sobre D mayúscula más B. Se dan cuenta que en esta expresión A es el parámetro de este modelo y por supuesto B también. Parámetro. Las dos variables obviamente son la intensidad que depende de la duración, ¿no es cierto? Y esa duración obviamente va a estar en el rango comprendido de media hora a 12 horas. Entonces, la nube de 9 puntos está siendo reemplazada por esta expresión que acabamos de hallar. Por supuesto, como tienen ustedes calculadora, la pregunta a ustedes sería también hallar cuál es la mejor curva para reemplazar estos 9 valores.
probablemente hayan otras curvas que puedan reemplazarlos. Por ejemplo, podría haber una otra que hace esto y su intensidad será otra fórmula. Después puedo trazar una siguiente curva cuya forma es esa, y se dan cuenta, si ya tengo 3 identificadas, debo darme modos, incluso una de ellas es I es igual a por D a la B, ¿no es cierto? Esta curva también puedo ensayar, y de las 3 o 4 las que logre ensayar ahí, puedo identificar con cuál me quedo, y obviamente me voy a quedar con aquella curva que cometa el error mínimo posible. Eso ya lo hemos visto en algún ejercicio que han hecho más antes, ¿no es cierto? Entonces, la práctica esta en realidad se les dice a ustedes, apliquen esta fórmula a como de lugar. No sabemos si esta es la mejor fórmula que reemplaza los 9 valores, pero simplemente como estamos empezando por un ejercicio, se les está imponiendo a ustedes aplicar esta fórmula. Y normalmente esta fórmula es una fórmula que se adecua bien a esta relación intensidad-duración. Y fíjense, todo lo que está en la pizarra ahorita está siendo mostrada, calculada solamente para un periodo de retorno de 10 años, ¿no es cierto? Muchas curvas pueden reemplazar a todos estos puntos, y todos estos puntos corresponden a un periodo de retorno de 10 años. Cuando pase yo a un periodo de retorno de 20 años, qué sé yo, me piden 50 años, por ejemplo, tendré la misma situación, solamente que estas crucecitas van a estar más arriba. Como es un periodo de retorno de 50 años, la probabilidad de que en cualquier año ese valor sea alcanzado o excedido es de 1 en 50. Entonces, ese mismo análisis que estamos mostrando acá para un periodo de retorno de 10 años, hay que hacerlo para el periodo de retorno de 50 años, para 100 años, etc. Y al final, la curva que van a ustedes, el gráfico que tienen que presentar es aquel que tiene 5 curvas, ¿no ven? 1, 2, 3, 4, 5 curvas. Esta va a ser para 5 años, la siguiente va a ser para 20 años, la siguiente va a ser para 25 años, 50 años, y finalmente la de más arriba va a ser válida para 100 años. En consecuencia, estas son las curvas IDF para la estación en la cual se han medido, se han registrado estos valores, se han observado estos valores. Hasta ahí se comprende más o menos. No quiero continuar avanzando más, porque con esto creo que me parece que ya tienen suficiente como para poder empezar a resolver este problema. Tienen que resolverlo en la casa, porque el día del examen puede haber algo parecido a esto o parte de esto, y tienen que estar en situación de poder contestar, ¿no es cierto? ¿Hay alguna pregunta? Ninguna pregunta. Creo que yo he estado hablando demasiado, ustedes no han hablado nada hasta ahora. Posteriormente van a ver que, si se fijan, esta es la curva de la que estamos hablando, ¿no ven? Para lograr ajustar esta curva a esta nube de 9 puntos, la expresión esta tienen que linearizarla previamente. ¿A qué se refiere linearizar esta expresión? Tienen que trabajar algebraicamente sobre esta expresión para lograr obtener algo parecido a esto. Fíjense, esta es exactamente la representación de una línea recta, donde A mayúscula es diferente que A minúscula y B mayúscula es diferente que B minúscula. Entonces, algebraicamente trabajan sobre esta expresión para producir algo que se parezca a esto, y recién en ese momento pueden ustedes introducir los pares de datos a la calculadora para que la calculadora les devuelva A mayúscula y B mayúscula. ¿No ven? Y esto hay que hacer una ecuación para cada periodo de retorno que se les ha pedido. Posteriormente a ello hay una otra expresión, fíjense esta de acá. Si se fijan acá tenemos la intensidad como función del periodo de retorno,
pero también función de la duración. Fíjense, esta expresión tiene una variable que depende de dos variables. En cambio, acá arriba, esta expresión es una variable que depende de una variable. Y esa sola expresión es válida para 10 años. Cuando nos ubiquemos en periodo de torno de 100 años, tendremos que hacer el mismo trabajo y en consecuencia tendremos una nueva expresión donde A y B son diferentes. Entonces, en el caso de esta figura que está mostrando un periodo de torno de 10 años y la otra, por ejemplo, periodo de torno de 100 años, 10, 100, acá van a tener que mostrar dos ecuaciones que de este tipo. Obviamente, ambas ecuaciones, sus coeficientes A y B serán diferentes. Esta es una expresión de una variable que depende de una otra variable. La de aquí abajo es una expresión donde una variable depende de dos variables, T y C y D. Fíjense, esta sola expresión reemplaza a todas las expresiones diferentes para cada una de las 5 curvas. Como se les está pidiendo 5 periodos de retornos, aquí van a mostrar ustedes 5 curvas y cada curva tiene su ecuación, 5 ecuaciones. En cambio, esta curva implica una sola ecuación para el conjunto de todas ellas. ¿Qué significa esto? Fíjense que acá la duración puede ser, yo puedo dar 2 horas y el periodo de retorno puedo dar 10. Entonces, esto me va a devolver el valor decenal para esta duración dada. Pero la ventaja de esta expresión es que en duración yo puedo poner lo que quiera, porque eso es continuo, ¿no ve? Puedo poner aquí 1,33 horas. Y en el periodo de retorno lo propio. No está amarrado solamente a los 5 periodos de retorno que se les ha pedido, que son estos de acá. Fíjense, se les ha pedido periodos de retorno 5, 20, 25, 50, 100. 5 periodos de retorno. Una vez que yo esté manejando esta expresión generalizada para todo periodo de retorno, acá yo puedo reemplazar en periodos de retorno, puedo reemplazar incluso 1,2 años periodos de retorno, lo cual obviamente no se utiliza en la práctica, ¿no ven? Periodos de retorno está clarito que hablamos de 5 años, de 10 años, 20 años, 50, 100, 1000 años, ¿no ve? Pero nunca nadie dice, yo quiero un periodo de retorno de 33 años. Pero esta expresión sí me permite considerar periodo de retorno de 33 años. Y si quiero también 33,5 años, coloco acá 33,5 años. Y la duración obviamente también es un valor continuo. Hasta ahí se comprende. Es la segunda parte de la pregunta esa. No sé si acá. Acá está, fíjense, aquí abajo dice hallar los coeficientes A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Este ya tiene 3 parámetros, ¿no es cierto? Y esta es la generalizada que sirve para cualquier duración y para cualquier periodo de retorno. En cambio, esta de acá sirve solamente para cualquier duración, pero solamente para un periodo de retorno. Porque para otro periodo de retorno tengo que ir a otra expresión que tiene esta misma forma. Creo que con eso está clarito. Si logran ejecutar este trabajo, pero pensando paso a paso qué hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen, entonces ya hemos terminado con este tema. Hay preguntas hasta ahí porque ahora nos tenemos que despedir. Todavía están 14 personas.